Buenas tardes para todos. Hoy en el canal de videos de Mora Retail. Hoy completamos 24 días desde que la alcaldesa mayor de Bogotá decretó el simulacro vital, que posteriormente fue ampliado por el presidente de la República en algo que él llama cuarentena preventiva obligatoria y que el día de hoy va a ampliarse por 3 semanas más. Estaremos hasta el 27 de abril en esta primera fase. Es importante el día de hoy hacerle un reconocimiento al comercio. La verdad es que han sido días difíciles para todos los comerciantes. Para que ustedes se lleven una idea de lo que es el comercio para el país, hay que decir que el comercio produce el 12.5% del Producto Interno Bruto y participa casi con el 28% del empleo de este país. Sin duda alguna, en la historia económica del país del último siglo, ese tal vez ha sido el momento más difícil. Pero también es importante hacer un reconocimiento a comerciantes como don Arturo Calle, como don Janol Pérez de COA, como Jonathan Bustin de Toto, como Carlos Federico Ruiz de Panamericana, también Juan Raúl Vélez, David Abadi de Pepe de Lilipín, por mencionar algunos de los miles de comerciantes que en este momento han tenido que apagar sus fábricas y que de alguna manera están preparando sus compañías para cuando llegue ese día después, que sin duda alguna van a salir potencializados. Recordemos que nuestros empresarios, especialmente en el retail en el país, son proyectos de emprenderismo de hace 3 o 4 décadas que partieron de ceros, y gracias a ese espíritu, gracias a esa visión, gracias a ese deseo de hacer país, pues han podido consolidar unas empresas muy importantes tanto en el ámbito nacional como internacional, y que se la están jugando en este momento para preservar el empleo y para de alguna manera reorganizarse de cara a lo que será el día después. Cuando hay crisis, lo mejor es escuchar a mentes brillantes, y en ese propósito el día de hoy hemos querido invitar para este conversatorio tal vez a una de las personas que más sabe de retail en nuestro país, que es Germán Peralta Muñoz. Es un ingeniero industrial de la Universidad Javeriana y por más de 25 años ha estado trabajando y navegando en estas aguas tan complicadas como ha sido el retail en Colombia. Y lo ha hecho desde diferentes perspectivas. Primero, como ejecutivo, él participó en todo el proyecto de consolidación tanto nacional como internacional de Toto, fue gerente de Cueros Vélez y ahora está en otra orilla participando en las juntas directivas de muchas de las principales empresas de retail en nuestro país, como Estudio F, Condecor Cerámicas, Sprint Step, Lilipín, el Centro Comercial de Iberplaza, por tan solo comentar algunas de las juntas directivas que participa él activamente. Germán, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación a este conversatorio. Gracias, Leopoldo, por la introducción y por la invitación. Sí, efectivamente estamos pasando por un momento bien complejo y tenemos que pensar con mucha inteligencia cuáles son las acciones que debemos tomar. Adelante, Leopoldo. Muchas gracias, Germán, y comenzamos con la primera pregunta. Y esa primera pregunta, es necesario hacer un balance y de alguna manera el 20 de marzo pasado se dio comienzo a esta cuarentena y sin duda alguna muchas cosas a partir de ese momento han tenido que cambiar para el management del retail, en especial todo lo que tiene que ver con toda la planeación estratégica y con todos los planes que las compañías tenían. Tú en el mes de noviembre participaste en el diseño de muchos de esos planes business de las compañías, que hoy prácticamente hay que echarlas al caneco de la basura porque nuestra realidad cambió y porque nos enfrentamos a unos nuevos entornos y a unos nuevos desafíos. Y esa sería la primera pregunta, Germán. ¿Cuáles tú crees que sean los aspectos que debe considerar el nuevo plan
de negocios de las compañías de cara al COVID-19? Pues Leopoldo, para arrancar te digo que efectivamente los últimos meses del año pasado, cuando estábamos haciendo los planes del 2020, estábamos viendo unos meses interesantes. El remate del año pasado fue un buen remate para el comercio en general. Y se suponía, por información del gobierno, por información del sector económico, que el año 2020 iba a tener un crecimiento de la economía colombiana superior al 2019. Y dados los resultados de los últimos meses, pues obviamente los planes que se hicieron en las empresas fueron planes para mejorar los resultados del 2019. En muchas empresas tomamos bases de crecimiento para el 2020 sobre las cifras del 2019 entre el 10 y el 15% de crecimiento en pesos. El mes de enero y el mes de febrero arrancaron bien para el comercio. Los resultados nos mostraban que el año iba a ser interesante y que seguramente íbamos a poder lograr las metas que nos habíamos propuesto. Efectivamente, en marzo, a mediados de marzo, comenzamos a ver un panorama muy complejo, comenzamos a ver una caída en las ventas vertiginosa. Yo diría que hacia el 20 de marzo se tuvieron que tomar decisiones en muchas empresas de cerrar las puertas de los almacenes, decisiones que jamás nunca habían tomado los retailers. Paulatinamente unas y otras marcas comenzaron a tomar la decisión de cerrar y dejar los almacenes con las puertas cerradas y esperar a ver cuáles eran las noticias. En ese momento pues comenzamos la semana del 22, 23 de marzo, una semana muy compleja porque tuvimos en todas las empresas que sentarnos a meditar sobre cuáles serían los cambios evidentemente en los presupuestos. Por supuesto que los planes originales que habíamos hecho pues pasaron a un lado y comenzamos a hacer pronósticos en diferentes escenarios de lo que podría ser el resto del año. La información ha venido moviéndose desde esa época en las 3 semanas anteriores y casi que día por día ha sido necesario incorporar nuevas acciones en los planes y tener nuevas consideraciones. Lo cierto es que en todas las empresas hemos construido unos escenarios dependiendo del perfil de la empresa, dependiendo del perfil del producto, pero en todas hemos proyectado que el año va a ser un año con caída de ventas sobre el año 2019 que pueden estar entre el 30 y el 40% dependiendo del caso. Eso obviamente nos pone en una situación compleja porque el retail pues tiene unos gastos fijos bien importantes. Los dos gastos fijos que más pesan para el retail son los arrendamientos de los locales y los gastos de personal. Entre esos dos rubros puede estar el 35% de los ingresos de la empresa van a esos dos rubros. Entonces, cuando uno no tiene ingresos, desde mediados de marzo, cuando ya durante el mes de abril no tenemos ingresos, pues 45 días sin ingresos, que obviamente la caja de las empresas pues se queda seca y comenzamos pues en todos los casos a tener que pensar cómo manejar y cómo defender la caja. El PIG, pues en casi todos los casos hemos visto que el PIG del año lo más probable es que son PIGs negativos, distintos, muy distintos a los que teníamos pensado lograr y distintos por supuesto al 2019. Ahora lo que viene es defender la caja y defender la caja por poder lograr llegar a final del año, llegar al ansiado diciembre, que siempre para el retail y para el comerciante tradicional es muy importante. Entonces lo que hemos tenido es que sentarnos, comenzar a tomar acciones sobre la estructura de gastos de las empresas. Lo primero es obviamente los gastos que no son indispensables, que son importantes pero no son indispensables y que estaban en los presupuestos, pues suspenderlos. Hubo necesidad de bajar los gastos de mercadeo, hubo necesidad de bajar los gastos de viaje, necesidad de bajar los gastos de inversión, las inversiones en adecuación de locales, las inversiones en tecnología, hubo necesidad de suspender gastos de asesorías externas, de relaciones públicas, etcétera. Fue lo primero que se atacó. Con eso, pues digamos que se logra disminuir en un 6 o 7% los gastos totales, pero eso no soluciona el problema de la caja. Fue necesario en algunas empresas acudir al sector financiero, a usar cupos de crédito que estaban aprobados, digamos que oxigenar la caja de esa manera. Pero evidentemente las proyecciones de las próximas semanas dicen que en algún momento la caja de esas empresas pues comienza
a ser deficitaria y no va a permitir cubrir con todos los gastos y sobre todo los dos gastos principales, como decía, que son los arrendamientos y el gasto personal. Ok. Vamos para la siguiente pregunta, Germán. El país tiene que hacer un homenaje a los sistemas de salud, al personal médico, enfermeras y auxiliares que están dando básicamente la batalla al frente de todos estos enfermos y que de alguna manera su propósito es salvar vidas. Las personas jurídicas, como son las empresas, tienen que recurrir a personas como tú también para que les ayuden a salvar y a mantener esa sostenibilidad empresarial. Hay unos datos preocupantes que sacó recientemente la Cámara de Confecámaras, que decía que 8 de cada 10 empresas solamente tienen oxígeno, llámese caja, para 2 meses. Eso es una situación que las pone en un punto de vulnerabilidad supremamente importante. Y es ahí, especialmente lo que tú mencionabas, en los gastos de personal, en donde se presentan tal vez los mayores desembolsos. Anoche en una entrevista que le hacían a Juan Raúl Vélez, fundador de Cueros Vélez, decía que la nómina de 4.000 personas que trabajan en Vélez vale 7.000 millones de pesos al mes. Eso son cifras mayores. La pregunta sería, Germán, ¿qué deben hacer las empresas para, de alguna manera, optimizar todos sus costos de personal? Pues ese es el tema delicado, Leopoldo. Sin duda, pues hay varias medidas que el gobierno mantiene, que legalmente se pueden usar. Obviamente, digamos que la suspensión de los contratos temporales que había en las empresas, pues fue una de las primeras acciones que se emprendieron. Las empresas en su mayoría, teniendo que cerrar la puerta de los almacenes, pues llevaron el personal a vacaciones, las vacaciones que tenían ganadas, los que tenían disponibilidad de vacaciones, y en los que no lo tenían, las empresas tomaron la decisión de anticipar vacaciones para efectos de que la caja pues tuviera que afectarse, pero por lo menos hacia adelante el gasto se disminuyera. De ahí para allá, las decisiones son difíciles porque los retailers pues han pretendido, como es natural, defender al máximo el personal, tanto de sus plantas de producción como de sus almacenes y como el personal administrativo. Pero nuevamente, eso que tú dices, pues es verdad. O sea, la caja del retail, el retail recibe diariamente los ingresos a través de sus almacenes y con base en esos ingresos, pues tiene planificados sus egresos. Entonces, puede aguantar con la caja natural de la empresa. En un mes de marzo, donde venimos todavía con algo de caja que quedó de diciembre, pues puede aguantar para esos 2 meses sin necesidad de tener que tomar decisiones mucho más drásticas, pero no mucho más allá. Algunos empresarios, repito, pues tomaron rápidamente la decisión de acudir a cupos de créditos para oxigenar la caja y tener un poco más de oxígeno. Ya en este momento las empresas están teniendo que tomar algunas decisiones que se prevén en la legislación laboral, como es acudir a licencias no remuneradas que los empleados tienen que aprobar, que tienen que ser de común acuerdo, aprobadas, a licencias remuneradas también, para que las personas que están en este momento dentro de la nómina, pero no pueden trabajar, pues estén dentro de una figura de licencia remunerada. Algunos han tenido que irse a la figura del cambio en la jornada de trabajo, que también lo prevé la ley, para reducir las jornadas de trabajo. Y algunas otras empresas han considerado y están en este momento considerando la opción de hacer suspensiones temporales de contratos de trabajo. Esas son como las diferentes acciones que se han tomado, pero digamos que las empresas están también esperando que del lado del gobierno haya aportes. Se espera que se toque y que ayuden un poco, por ejemplo, los temas de prestaciones sociales, específicamente los parafiscales, que de pronto se dé un oxígeno ahí. Ya hubo una medida la semana pasada sobre el tema de los aportes a pensiones que ayuda un poco, por unos meses puede ayudar un poco, pero se necesitan todavía más medidas del gobierno para ayudar a que las empresas realmente defiendan a la gente y no tengan que acudir a despedir más gente o a suspender más gente, porque sabemos que la gente necesita sus ingresos también. Ok. Mira, y esta es la tercera pregunta. Anoche el presidente en una entrevista a Caracol decía que es claro que después del 27 de abril va a haber o va a continuar también con unos cierres segmentados. La economía no se va a abrir al 100%,
y de alguna manera los centros comerciales, que es tal vez el canal más importante para estos retailers modernos, pues va a sufrir los efectos de que progresivamente no se va a permitir el aglomeramiento de personas. Él hablaba de que no se van a permitir reuniones más de 50, incluso hablaba hasta de 20 personas. Todo eso va a tener un impacto muy fuerte en los costos inmobiliarios de los retailers y por supuesto también en los niveles de vacancia de los centros comerciales. Sin duda alguna, esos procesos de expansión que hablabas al principio de cómo el 2020 se proyectaba como un año excelente, con aperturas, con dinámicas de ampliar y de mejorar puntos de venta, pues no se van a hacer. ¿Cuál es tu lectura desde ese punto de vista, tanto de los retailers como otro que también conoces y eres experto como en los centros comerciales? Como te decía Leopoldo, pues hay dos rubros que son los más importantes para una empresa de retail, que son los gastos de personal y los arrendamientos. Y como te decía, pueden entre los dos sumar el 35% del total de los ingresos que tiene una compañía de estas. El capítulo de los arrendamientos es muy importante. Los retailers normalmente tienen tres tipos de locales donde operan. Algunos son locales propios que con el paso de los años la empresa ha venido adquiriendo a través de leasing seguramente y que normalmente pertenecen a una compañía inmobiliaria que es de propiedad del mismo propietario de la empresa comercial e industrial. Ese es un primer pedazo que digamos que es casi que una figura de yo con yo, en la cual la compañía inmobiliaria con la compañía comercial pues tienen que buscar una justa negociación. Digamos que ese tema tiene manejo. El segundo tema tiene que ver con los propietarios pequeños de locales que compraron uno o dos locales y que muchos de ellos son la generación de ingresos para el propietario. Esos son muy complicados porque hay que entrar a negociar unos posibles alivios, unos posibles descuentos, unos posibles plazos de pago, pero se entiende que cada negociación es compleja porque, repito, muchos de ellos necesitan ese ingreso para vivir. Ese es un tema que es bien difícil. Y el tercero, pues tiene que ver con los centros comerciales de un solo propietario, que ya en Colombia de unos años para acá, pues ha tomado cada vez más fuerza. Aquí tenemos inversionistas chilenos, inversionistas centroamericanos, inversionistas también colombianos que son propietarios de uno o varios centros comerciales. Entonces ahí el tema se viene a que el operador de los locales tenga que sentarse a negociar con los propietarios de los centros comerciales. Algunos de esos propietarios han entendido la situación y han sido más, digamos, generosos en términos de aliviar un poco, por lo menos durante el mes de abril, los valores de los arriendos y hacer un alivio en las cuotas de administración. Algunos otros no han sido tan generosos y digamos que en este justo momento, mañana 13 de abril, pues se reinician negociaciones con algunos de ellos buscando una negociación que le facilite al retailer tener un alivio sobre su caja. Pero en la mayoría de los casos se está hablando hasta ahora del mes de abril. Los meses subsiguientes pues son meses complejos porque como tú dices, partiendo de la base de que efectivamente a finales de este mes se comience a restablecer gradualmente la operación, pues somos todos conscientes que la operación en los centros comerciales va a ser una operación con limitaciones de acceso, seguramente no todos los locales estarán abiertos. Entonces el ingreso nuevamente de los meses de mayo y los meses siguientes gradualmente puede que se vaya normalizando, pero va a tardar probablemente el resto del año en normalizarse. Entonces ese egreso de los arrendamientos va a ser siempre un tema muy complejo en el cual pues se tiene que buscar, como digo yo aquí, todos ponen, o sea, tiene que poner un poco de su lado el propietario del local, sea un propietario independiente o sea una corporación, tiene que poner también algo el retailer y también tendría que poner a alguien, un externo que ojalá fuera el gobierno con algún tipo de apoyo. Ahora, Okay. desde dentro de los centros comerciales, pues evidentemente yo sí creo que en los meses siguientes puede comenzar a haber un poco más de vacancia de locales, porque seguramente algunos pequeños retailers pues van a tener que cerrar porque no tienen ellos la posibilidad de tener en su flujo de caja oxígeno y no van a tener posibilidad de acceder a una entidad externa que les ayude. Y yo sí creo que en los próximos meses vamos a ver comerciantes pequeños que van a tener que cerrar sus almacenes y entregar el almacén al centro comercial.
Sin duda, sin duda. Germán, hablemos un poquito de el consumidor final y un poco cómo se van a modificar sus comportamientos de compra. Hay unos psicólogos que hablan que un hábito se cambia en 21 días. Nosotros si arrancamos la cuarentena el 20 de marzo, llegamos hasta el 27, han pasado 39 días, que es 2 veces y media más de lo que se requiere para cambiar hábitos. Muy seguramente nos vamos a encontrar con un consumidor completamente diferente al de antes del 20 de marzo. Aspectos, algunos psicólogos hablan de consumidores hipocondríacos de sociales, en donde todo el tema de salud, todo el tema de higiene va a ser fundamental, va a estar con tapabocas, con guantes, aislamientos en una distancia de 2 metros. Vamos a encontrar también un consumidor obsesionado por el low cost, por encontrar ofertas, por buscar de alguna manera descuentos en la medida en que pues, sus niveles de ingreso para algunos se han disminuido y otros están viviendo básicamente de sus ahorros. Se habla también de un cambio en el comportamiento del consumidor, de un consumidor hiperdigital que de alguna manera también va a privilegiar la omnicanalidad y en especial los canales digitales. Desde esa perspectiva, ¿tú qué aspectos ves en el cambio del consumidor que también, por consiguiente, pueden afectar el resultado de los retailers de cara al día después? A ver, Leopoldo, yo creo que entrando ya a una normalización relativa de la operación del comercio, van a haber unas realidades. La primera es que el nivel de desempleo que teníamos por allá en febrero, que podía estar cerca del 12% en Colombia, una cifra parecida a esa, pues va a ser muy distinto. ¿A qué cifra tengamos que encontrarnos en mayo o en junio? No sé, pero yo creo que va a ser mucho más alta y muy probablemente va a estar rondando el 20% el nivel de desempleo. Y lo segundo es que va a haber un cierto nivel de preocupación, de desánimo de la gente después de este proceso, que es un proceso absolutamente excepcional para todos en Colombia y para todos en el mundo. Esas dos variables pues comienzan a afectar el comportamiento del consumo y evidentemente lo primero que van a atender los consumidores es lo que son productos básicos de primera necesidad, como son los alimentos y los temas que tengan que ver con salud y con medicinas. De ahí para allá, lo más probable es que las empresas de retail que venían acumulando unos inventarios para atender unas ventas normales, presupuestadas, con unas ventas caídas, pues sus inventarios crecieron sustancialmente. Si las empresas podían manejar meses de 5 meses de inventario en sus almacenes más su centro de distribución principal, pues puede que con la nueva expectativa de ventas esa cifra ya se vuelva 8 o 9 o 10 meses de inventario. Entonces el retailer tiene que salir a monetizar ese inventario y para monetizarlo pues tiene seguramente que hacer promociones para bajar inventario, pero además para cautivar a los consumidores que vayan a consumir. Es probable que entre los hábitos también algunos consumidores quieran premiar a las empresas que ellos vieron que durante este proceso fueron más responsables, digamos, con el personal de sus empresas y probablemente lo premien. Ya hemos visto algunos comerciantes que han divulgado que ellos están protegiendo el personal y que ellos están al máximo cuidando así se afecten sus patrimonios y es probable que el consumidor también tienda a hacer algún tipo de reconocimiento en el consumo a ese tipo de retailers. Ahora, hablando de las marcas low cost, pues ya venían, desde el año anterior, venían avanzando en diferentes categorías de producto y evidentemente ganando ciertos espacios, tanto en el tema de supermercados como en el tema de ropa, en el tema de accesorios, en el tema de panadería. Y lo más probable es que esas empresas de pronto visualicen una oportunidad saliendo de este proceso porque van a encontrar probablemente la posibilidad de acceder a localizaciones a muy buen precio y con una propuesta comercial que para ellos pueda ser interesante. Yo creería que esas empresas de low cost probablemente sí puedan considerar algo de expansión porque están esperando que de pronto tengan más consumidores de los que venían teniendo.
Ok, ok. Germán, y con relación a a toda esta explosión del e-commerce, la posibilidad de que mucha gente, producto de la cuarentena, tuvo acceso a compras en online, ¿tú cómo crees que pueda repercutir en el desarrollo de marcas en retail? Sin duda, o sea, las empresas ya sabemos que todos los retailers de una u otra manera venían haciendo esfuerzos grandes por incrementar sus ventas a través de medios digitales, tanto en plataformas como falabella.com o como cualquiera de las plataformas que hay o sus propias plataformas. Eso venía creciendo y digamos que las informaciones que yo tengo es que algunas empresas lograron estar el año pasado acercarse a que cerca de un 10% de sus ventas se dieran a través de e-commerce, con la intención de seguir creciendo sustancialmente y los presupuestos de este año ya preveían seguir avanzando en esa venta. Evidentemente, las empresas van a tratar de impulsar ese canal, lo están impulsando desde este momento, en este mismo momento las marcas están haciendo mucho tipo de comunicaciones para activar el canal e-commerce, algunas están haciendo despachos durante este proceso de cuarentena, otros están prometiendo sus despachos para después de que termine la cuarentena, pero están acelerando el proceso de e-commerce que sin duda va a ser. Incluso creería yo que algunas empresas de diferentes productos puede que lleguen a una etapa previa al e-commerce que es la venta telefónica, que puedan hacer más ventas telefónicas dependiendo del perfil del producto que ellos manejen. Yo sí creo que sin duda eso va a crecer este año. Ahora, falta ver cuándo entre en operación en Colombia Amazon, que sabemos todos que ya tiene oficinas en Colombia, sabemos todos que está contratando personal y quién sabe qué estén pensando ellos de en qué momento salir. Ese sin duda va a ser una plataforma que la mayoría de las marcas van a querer vender a través de Amazon y que sin duda, tan pronto inicie su operación, dependiendo de las categorías que maneje, pues va a comenzar a ganar como canal de ventas una participación. Ok. Germán, uno de y dicen muchos sociólogos que el virus es una reacción natural del planeta en contra de todo lo que significó el consumerismo, todas esas economías de mercado que definitivamente hicieron dejaron una huella digital muy fuerte. Algunos dicen que el consumidor de cara al día después va a ser mucho más consciente del consumo responsable. Incluso algunos dicen que van a privilegiar las marcas locales como parte de lo que tú hablabas ahora, de ese reconocimiento a esas empresas que estuvieron cercanas a ellos y dos, porque también eso tiene unos efectos básicamente del nivel ecológico, incluso en en una industria que tú eres experto como la industria textil, se dice que esa industria es la segunda más contaminante después de la aeronáutica. Y dos, de alguna manera ya se está hablando de economías circulares y de que lo low cost debe pasar de golpe a tener venta de productos usados. ¿Qué ves con relación a ese aspecto? Sí, esa tendencia también, Leopoldo, así como la del e-commerce y también como otra que no hablamos, que es la tendencia de ofrecer crédito a través de los puntos de venta, que son dos tendencias que se vienen dando con fuerza en los retailers, pues a nivel de consumidor y a nivel del retailer se sabía que venía creciendo cada vez más la conciencia sobre el medio ambiente y la conciencia sobre el uso de producto o el consumo de productos que no generaran una alta contaminación. Obviamente hay industrias que son más susceptibles de incorporar en sus productos o en sus procesos protecciones ambientales que otras. Pero ya se venía dando, inclusive se venía dando con las mismas bolsas de empaque, que lo sabemos desde el año pasado que comenzó a haber un cambio drástico en la forma en que se ofrecían desde los supermercados hacia adelante el empaque del producto, en qué tipo de bolsas. Y yo diría que muchos de los que están en el mundo de la moda, y sabemos de marcas internacionales que ya venían haciendo ofrecimientos de recibir ropa usada para entregar ropa nueva, para tratar de aprovechar esa ropa usada y de alguna forma reutilizarla, buscando pues una protección de que eso no terminara en los basureros. Esa tendencia va a seguir y sabemos
todas las empresas de todas las categorías saben que viene una tendencia de alta preocupación sobre el medio ambiente. La juventud de hoy es muchísimo más crítica de ese tema. La juventud es mucho más exigente y sin duda que en las agendas de los planes de todas las empresas tiene que estar ese tema incorporado. Gracias, Germán. Y ya para ir cerrando y pensando un poco en ese mensaje de optimismo que debemos darle a la clase empresarial colombiana, y retomo un dicho de los chinos que dice que en las tormentas uno tiene dos posibilidades, o hacer muros o hacer molinos. Y un poco lo que estamos haciendo muchas compañías, y es un poco el propósito de estos conversatorios, es motivar a los empresarios para que construyan molinos y aprovechen esa furia de esa tormenta y la conviertan en aspectos que de alguna manera fortalezcan su negocio, cambien sus promesas de valor y de alguna manera se proyecten para un nuevo amanecer de una manera mucho más fuerte y mucho más motivadora. ¿Qué les dirías finalmente, hermana, a esos empresarios de que se están todavía preparando para el día después? Pues Leopoldo, aquí claramente los retailers, yo diría que hay tres grupos de retailers. Los retailers pequeños que llevan unos muy pocos años ofreciendo sus productos y tratando de ir madurando un modelo de negocio que todavía no estaba totalmente maduro y con una estructura financiera de empresa no tan sólida. Lo más probable es que tengan dificultades y lo más probable es que tengan que acceder a algún tipo de mecanismo, bien sea asociación, búsqueda de recursos de terceros antes de tener que cerrar sus puertas. Los que son pequeños, los que no tienen una propuesta tan consolidada. Yo diría que hay un segundo grupo que ya son marcas del retail que venían de 10, 15 hasta 20 años, que venían expandiéndose, que venían ya con un concepto y con una promesa de marca, digamos que relativamente relevante y con un posicionamiento importante, pero que muchos de ellos crecieron con un nivel de endeudamiento importante. Entonces, que los coge esta etapa con un problema de deuda y con una posibilidad de acceder a recursos del sector financiero que no es tan sencilla. Yo diría que a ellos tienen que revisar con mucho detenimiento cuáles son las operaciones que vale la pena defender y cuáles son las operaciones que no se deberían defender porque no están agregando valor para tratar de, como decía un conferencista la semana pasada, llegar a la otra orilla. Yo digo que la otra orilla se parece a llegar a diciembre de este año 2020 con la empresa operando, así haya incrementado un poco sus cuentas por pagar, así haya tenido que negociar unos plazos de pago de algunos de los temas con proveedores o con propietarios de locales, etcétera, pero que puedan llegar al final del año. Yo lo que recomendaría es que examinen muy bien en su propuesta qué vale la pena mantener y qué vale la pena en este momento dejar a un lado. Y eso incluye inclusive algunos puntos de venta, empresas que pronto en unos territorios son más fuertes que en otros y de pronto tienen que recogerse en otros territorios y concentrarse en territorios donde son más fuertes o en sus mercados donde son más fuertes. Y yo diría que las grandes cadenas, los que ya tienen una propuesta muy consolidada, que son empresas que tienen una muy buena cantidad de almacenes en el mercado, que su propuesta es muy ganadora y que tienen una situación financiera que les permite, sin duda, así sea, sacrificando un poco su patrimonio, les permite llegar con la caja suficiente a final del año. Yo creo que muchos de ellos van a tener una gran oportunidad de fortalecerse en el futuro. Algunos de ellos, retailers, sabemos perfectamente que tienen no solo una marca, sino dos marcas o tres marcas. Algunos de esos han abierto marcas para unos mercados distintos de un perfil de consumidor distinto, bien sea marcas de mujer también vendiendo productos para hombres, sacando marcas para hombre, o marcas que tengan un estrato medio alto, llegando a buscar un estrato más medio o medio bajo. Esas empresas yo creo que van a tener una gran oportunidad de fortalecerse y quizás esas empresas van a ganar participación de mercado de alguna manera a costa de los que se debilitaron. Ese es un tema que yo creo que va a ser inevitable
y es que los grandes jugadores sólidos van a encontrar caminos, van a ingeniarse. Ellos venían trabajando el e-commerce, venían trabajando el crédito y venían con una solidez operacional de proveeduría, producto, modelo de negocio que les permite seguramente continuar su crecimiento para además generar una expansión con otras propuestas. Bueno, Germán, te reiteramos nuestro agradecimiento, muy interesante tus planteamientos. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos y estaremos la próxima semana con otro invitado especial. Muchas gracias, Germán, y te doy un momento para que te despidas de esta audiencia. Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias a quienes acceden a este medio. Esperemos que pronto estemos todos viendo lo más rápido posible un panorama un poco distinto para beneficio de todos, para beneficio de los trabajadores, de las empresas, del gobierno mismo y de la sociedad. Seamos optimistas y busquemos la forma de que nuestras empresas se mantengan a flote haciendo los mayores esfuerzos para que lleguemos a esa segunda, a la orilla del frente y podamos continuar con las operaciones normales tan pronto logremos que se restablezcan las cosas. Bueno, muchas gracias.